Amigos queridos, qué bueno estar de vuelta en este nuevo trimestre. Y como nuevo trimestre, bueno, nuevo estudio también de la palabra de Dios. El título de lo que vamos a estudiar durante todo este trimestre es el gran conflicto. Esa es la temática. El trimestre pasado habíamos estudiado el libro de Salmos. Ya en este nuevo trimestre vamos a estudiar la Biblia de forma temática y se titula El gran conflicto. Así que espero que en este trimestre podamos disfrutar de lo que el estudio de la palabra de Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios, lo que podemos aprender y también con el deseo que juntos podamos ser edificados en ella, ¿no? Así que gracias por ser parte también de este canal. Comparte, suscríbete, comenta lo que tal vez has aprendido, alguna duda, algún comentario, algún aporte, ¿sí? Que permita a Dios que estas redes sociales, esta plataforma pueda ayudarnos a interactuar y conocer un poco más de la palabra de Dios, ¿no? Es realmente mi deseo. No esperaba llegar hasta el segundo trimestre, pero aquí estamos contentos, alegres por la fuerza, por cómo Dios provee, ¿no? Y permite que podamos seguir adelante en compartir la palabra de nuestro Dios. Así que el gran conflicto. De forma general, el trimestre tiene algunas propuestas, ¿no?, del estudio titulado El gran conflicto. Una de ellas es que vamos a ver los principales acontecimientos de este gran conflicto, ¿no? Partiendo desde la rebelión en el cielo. ¿Sabías tú que el origen del mal, del pecado, no fue en la tierra, sino en el cielo? Bueno, a veces pensamos que el mal es parte de nuestro planeta Tierra, pero déjame decirte que no. Sí, el pecado se originó en el cielo, ya lo vamos a ver, y durante todo el trimestre también. Hay una segunda propuesta y es vamos a explorar algunas cuestiones centrales acerca de este conflicto que tiene, sí, dos personajes, Cristo y Satanás. La tercera propuesta es ver la valentía, ¿no?, de algunos personajes durante toda la historia que se conocen como los valdenses, aquellas personas que dieron su vida por causa de la palabra de Dios, aquellas personas que sí, cuando se prohibía el estudio de la palabra de Dios, la predicación del evangelio libremente, ellos fueron valientes. Y yo creo que hay algo que podemos aprender de ellos en este mundo que cada vez se torna tal vez más incrédulo de la palabra de Dios. Es un desafío definitivamente ser cristiano hoy en día, pero Cristo aún está con nosotros, su palabra está con nosotros, y mientras eso sea así, yo creo que habrá gracia y habremos de aprender de aquellas personas que valientemente por la palabra de Dios, por la fe en Jesús, entregaron sus vidas, ¿no? Y yo creo que eso forma parte del gran conflicto también entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Y por último hay una cuarta propuesta del autor, que de hecho el autor es Mark Finley, es el autor de esta temática que nosotros vamos a desarrollar, vamos a abordar durante todo este trimestre. Y la cuarta propuesta es, vamos a estudiar los acontecimientos finales de este gran conflicto, ¿sí? Incluyendo obviamente el triunfo del amor de Dios, ¿no? Yo creo que no tendría sentido ver el origen de este conflicto, del mal, del pecado, del sufrimiento, si no vemos finalmente el desenlace final. Yo creo que es algo que va a apuntar la lección, esta temática, el estudio de la palabra de Dios, y bueno, vamos a aprender un poco más de ello. Así que vamos entonces a orar para poder iniciar la primera lección de este trimestre, ¿sí?, titulada La guerra detrás de todas las guerras. Ese es el título de la primera lección de este trimestre. Así que para eso vamos a orar, pedir la dirección de nuestro Dios en el estudio de su palabra. Oh Padre querido, gracias por tu inmenso amor y cariño, gracias por tus bondades, tu misericordia y por todo el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros, por tener tu palabra, Señor, en medio nuestro, poder estudiar, poder compartir, poder predicar, Señor, las buenas nuevas de salvación, que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender, a comprender, que tu palabra, Señor, sea de vida para vida, Padre eterno, que pueda ser esa lámpara que guíe nuestros pies una vez más, sea lumbrera nuestro camino, que sea esa palabra viva, la cual, oh Dios, al estudiar, al escuchar
tu palabra, nuestra fe pueda ser renovada, fortalecida, desarrollada y fundamentada en Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Ten misericordia de nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos que le dan clic a este video, que se conectan, que son parte del estudio. Que tu paz, tu gracia pueda alcanzarlo de igual forma. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya les dije el título, la guerra detrás de todas las guerras. Yo creo que el mundo está lleno de guerras por doquier, ¿sí? Por donde uno va. De hecho, nosotros sabemos que fue parte de la profecía de lo que Jesús dijo. Mira, se escucharán guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, ¿sí? Y nosotros vemos que definitivamente esto no ha cesado, esto no ha parado de forma general, de forma local, nacional. Yo creo que es algo, y cuando la guerra no es, tal vez, vamos a decirlo así, con armas, con fuego, la guerra es ideológica, la guerra es teológica, y hay conflictos por doquier, inclusive a veces dentro de casa. Hay guerras también, hay conflictos, hay enemistades, hay peleas, hay desuniones, y ahí es donde tal vez, ¿qué guerra está detrás de todas las guerras? ¿Sabías que tú y yo estamos en medio de un conflicto cósmico entre el bien y el mal, del cual tú y yo no podemos ser parciales, sino definitivamente posicionarnos de parte del bien o de parte del mal? De hecho, bueno, Dios dice, he puesto delante de ti lo bueno y lo malo, escoge lo bueno. Dios quiera que nosotros estemos siempre de parte del bien, de aquel que ha vencido, de aquel que finalmente sí ha dejado ver que a pesar de la desconfianza, de que en este caso en quien se originó el mal tuvo hacia Dios, Él ha dejado ver quién realmente es Dios, cuál es su carácter, cuál es su amor, que no hay maldad en Él, no hay engaño en Él. Entonces vamos a ver finalmente parte de la guerra que está detrás de todas las guerras, y vamos a tocar 3 puntos nada más que yo creo que forman parte de la propuesta de esta primera lección de esta temática, el gran conflicto. Una es el origen del mal, el origen del pecado, del sufrimiento. Vamos a ver cómo se originó. En segundo lugar, vamos a ver el modus operandi, ¿no? Cómo el mal o el enemigo de Dios actúa y opera, porque ahí es que nosotros vamos a ver cómo finalmente el planeta Tierra es afectado, o fue afectado, sigue siendo afectado, inclusive cada una de nuestras vidas. Y por último, punto número 3 es fin y solución del pecado, maldad y sufrimiento. Entonces, la lección número 1, la guerra detrás de todas las guerras, nos va a dar una cosmovisión, un panorama sí, amplio de lo que vamos a estudiar y desarrollar toda esta semana. Así que vamos con el primer punto, ¿sí? Y es el origen del pecado, del mal, del sufrimiento. ¿Dónde se originó finalmente el mal, ¿no? El pecado? Bueno, déjame decirte que es a veces un desafío poder explicar esto. Yo creo que inclusive, dijera una autora, es imposible explicarlo. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno trata de explicar el mal, el pecado, hay una tendencia sí, a poder justificar el mal. ¿Sí? Cuando alguien te pide explicación de algo, la explicación es en virtud tal vez de la justificación de lo que se hizo o no se hizo. Entonces, tratar de explicar el origen del mal es bien difícil, yo creo que imposible, porque trataríamos de poder justificarlo, y el pecado no se justifica, el mal no se justifica y el sufrimiento tampoco. Ahora, ¿más es posible comprenderlo? Sí, es posible comprenderlo. Yo creo que la Biblia nos da suficiente revelación de el origen del pecado, del mal. Y es eso a lo que tal vez nos intenta llevar la Escritura, la palabra de Dios, a que comprendamos, no a explicarlo. ¿Por qué? Porque a partir de la explicación, de la comprensión que nosotros tengamos, partiendo de la revelación que tenemos en nuestra mano, que es la palabra de Dios, la Biblia, nosotros vamos a comprender que más allá de dar explicación o dar a entender el origen del mal, es cómo Dios finalmente le da solución y le ha puesto punto final al pecado, al mal y al sufrimiento. Así que yo quiero que podamos leer en primer lugar Apocalipsis capítulo 12, versículo 7.
Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, búscalo ahí. De hecho, es el texto base del estudio de toda esta semana. Dice así: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. Mira cómo le dicen, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahí está, ¿no? En estos 3 versículos nosotros podemos resumir, ¿sí?, de forma sí, sustancial y esencial la historia del gran conflicto, desde que se originó hasta que finalmente se le puso punto final. En estos 3 versículos, ahí nosotros vemos finalmente a un enemigo derrotado, a un enemigo echado fuera, un enemigo que trata de engañar al mundo, un enemigo que en este caso trató de poder usurpar el trono de Miguel, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, y que finalmente Dios le puso punto final a este conflicto. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a ver si parte que fue en el cielo donde se originó el mal, el pecado y el sufrimiento. Entonces, si nosotros leemos unos versículos antes, unos versículos después, por ejemplo, el versículo 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Si bien es cierto, y nosotros vimos que la guerra empezó en el cielo, el desarrollo de esta guerra, ¿dónde fue? Tiene otro territorio, tiene otra geografía, tiene otro lugar, y fue y es el planeta Tierra, ¿no? Ahora, en primer lugar, vuelvo a repetir, ¿dónde se originó el pecado, el mal y el sufrimiento? ¿Dónde? En el cielo, porque ahí fue donde empezó finalmente a ver esta guerra entre Satanás, entre la serpiente antigua, entre el diablo y Miguel. Entonces, es ahí donde nosotros podemos contemplar en primer lugar eso. Ahora, ¿en qué consistió parte de esta guerra, ¿no?, de esta, vamos a decirlo así, rebelión? ¿Qué pasó en este caso con al que se le denomina, al que se le llama diablo, Satanás? ¿Por qué él se rebeló? ¿Por qué ocurrió esta guerra? Bueno, mira lo que dice Ezequiel capítulo 28. Mira, acompáñame al libro de Ezequiel capítulo 28. Nosotros vamos a ver ya en el versículo 12. Mira lo que dice Ezequiel 12. Ezequiel 28, 12. Dice: hijo de hombre, entona lamentación sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti, dice ahí, maldad. ¿En quién se halló maldad? ¿En quién se originó el mal, el pecado? Bueno, se originó en este ángel, sí, que es un querubín. De hecho, el libro de Ezequiel, tú puedes ver quiénes son los querubines, que son aquellos seres vivientes que están en la inmediata presencia de Dios. Tú puedes ir al capítulo 10, si no mal recuerdo, ahí tú vas a ver parte de los querubines, quiénes son los querubines, en Ezequiel capítulo 1. Tú vas a ver también que en Génesis, después de Adán y Eva haber pecado, Dios puso un querubín, 2 querubines, si no mal recuerdo, para que custodiaran la entrada al santuario, ¿no? Ahí al Edén.
Entonces, he ahí donde encontramos en primera instancia que aquí en un querubín fue donde se halló maldad. Y si tú te das cuenta del texto, dice perfecto eras. Dice perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Entonces, ¿será que Dios lo creó así? No. Él fue creado perfecto, sin maldad. Mas, he ahí donde dice hasta el día en que se halló en ti maldad. Y el versículo 16 dice, a causa de tus contrataciones, te llenaste de iniquidad y pecaste. Se llenó de iniquidad y pecó, por lo cual yo te eché del monte, dice ahí, de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. ¿En quién se originó? Ya nosotros vimos que el lugar fue el cielo, pero esto se originó en la mente, en el corazón de un ser viviente, y fue un querubín. Y aquí nosotros vemos en Ezequiel que se está utilizando al rey de Tiro para poder proyectar y poder tipificar lo que pasó, lo que aconteció con este querubín protector en quien se originó, en quien se halló maldad, en quien se llenó de iniquidad y finalmente esto lo llevó a pecar, a pecar. De hecho, ¿qué pasaba en la mente y en el corazón de él, de este querubín protector, que lo llevó finalmente a la rebelión y a generar toda la guerra en el cielo? Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 14, ¿sí? Acompáñame al libro de Isaías, capítulo 14. Nosotros vamos a ver ahí el rey de Babilonia, otro personaje bíblico que nosotros vamos a ver que se utiliza para poder describir, en este caso, lo que pasó en este querubín protector. Dice, versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. El versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ¿qué fue lo que surgió? ¿Qué fue lo que se encontró en la mente y en el corazón de este querubín protector, que lo hizo llenarse de iniquidad y pecar y rebelarse contra Dios? Dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. ¿Qué deseaba este querubín? ¿Qué almacenaba? ¿Sí? Nosotros vemos que se llenó de iniquidad, de perversidad. Fueron pensamientos, fueron sentimientos en detrimento de una persona, de un gobierno, de aquel que realmente es rey por los siglos de los siglos y es nuestro Dios. Bueno, este querubín almacenaba el deseo de ser semejante al Altísimo, y no precisamente en carácter, sino de ser igual o mayor que Él, tal vez en potencia, tal vez en capacidad, tal vez en identidad, no sé. Lo cierto es que este querubín, nosotros vimos, era una criatura. ¿Cómo una criatura intentar ser el creador? Imposible. Pero eso lo almacenó Él, eso lo gestionó Él, eso lo cultivó Él, le dio rienda suelta a sus pensamientos y sentimientos, y vemos lo que ocurrió en el cielo, que lo revela Apocalipsis, una total guerra. Cuando tú ves cuál es la definición tal vez que de forma clara nos muestra la Biblia que es pecado, tú te vas a encontrar, vamos a ver un poco más acerca o entender lo que pasó con este querubín protector. Primera de Juan 3:4 dice, mira lo que dice Primera de Juan 3:4. Déjame buscar aquí, tú también lo puedes hacer para que veas lo que estamos estudiando. El libro de Primera de Juan, aquí está. Primera de Juan 3:4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En pocas palabras, ¿qué es la ley? La ley es la base, o como nosotros también lo conocemos, la constitución de todo gobierno, que refleja, que muestra quiénes son los habitantes o cómo se rige aquel gobierno o aquel gobernante.
Entonces, nosotros vimos y leímos en Ezequiel que este querubín pecó, es decir, se rebeló contra el gobierno y el gobernante de nuestro Dios. Quebrantó la ley, infringió la ley y empezó a cuestionar, empezó a generar. Entonces quiso ser semejante al Altísimo. Y ahí nosotros vemos finalmente lo que ocurrió con él. Entonces, de hecho, mira lo que dice Lucas 10. ¿Sí? Lucas 10, Mateo, Marcos, Lucas 10 y el versículo 18. Dice así, Lucas 10, 18, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí está hablando finalmente lo que pasó, porque finalmente ahí cuando se está hablando que Dios Jesús había mandado a los 70 a hacer evangelismo, a predicar las buenas nuevas de salvación. Bueno, ahí cuando regresaron, ellos reportando le decían, Señor, mira, hasta los demonios, ¿no? Se nos sujetan en tu nombre. Entonces, ahí, bueno, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. De hecho, rayo es la misma palabra que se utiliza ya como, que es portador de luz, ¿no? Lucifer, que es portador de luz, aquí también se utiliza la misma palabra. Y dice, os doy potestad de pisotear serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, dice, os dañará. Entonces, he ahí donde nosotros vemos finalmente ahora que parte del desarrollo, ¿sí? Del enemigo de Dios, a donde finalmente se desencadenó en la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué? Entonces nosotros vamos a ver, y es el segundo punto, el modus operandi de aquel en quien se originó el pecado. ¿Será que, bueno, él se rebeló, él ya pecó, se llenó de iniquidad, quiso ser semejante a Dios, no lo logró y bueno, él solito dijo, me meteré en este problema yo solito? Bueno, yo creo que no. Él tiene una manera de obrar, él tiene una manera de poder operar, la cual nosotros tenemos que estar apercibidos y comprendiendo eso nosotros vamos a ver en primer lugar cómo finalmente entró el mal, el sufrimiento, el pecado en este mundo. Mira lo que dice 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3 dice así, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es el modus operandi? ¿De qué manera se desencadena o él desarrolla en este caso, todo su rebelión? Bueno, a través del engaño. Y nosotros vamos a ver aquí a Eva. ¿Quién fue Eva? El libro de Génesis nos lo dice. Aquella que fue engañada. Fue la manera como entró el mal a este mundo, a esta tierra. Mira lo que dice el libro de Génesis, ¿sí? Capítulo 3, que ahí nosotros encontramos finalmente este engaño que allá Pablo, muchos años después, lo describió de esa manera porque fue realmente un engaño, le dijo una cosa, era otra, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? La estaba engañando, estaba contradiciendo lo que Dios ya le había instruido a ellos aquí en el jardín del Edén. Y si tú te das cuenta, serpiente se está utilizando aquí para un instrumento que utilizó el querubín protector, Satanás diablo, que en Apocalipsis 12 también dice la serpiente antigua. Entonces no podemos entender que aquí la serpiente se trata de, bueno, y los animales hablan y todo lo demás, se trata de alguien que está utilizando la serpiente para engañar. Y aquí nosotros vemos a Adán y a Eva, después de haber sido creados perfectos, en este mundo no había maldad, no había sufrimientos,
encontramos las instrucciones de un Dios que le dice, mira, no te acerques a ese árbol del conocimiento del bien y el mal, no puedes comer porque el día que de él comiera, morirás. De todos puedes comer. Pero ¿qué hizo Eva? Bueno, se acercó, fue engañada y mira lo que pasa y cómo Satanás trata de replicar finalmente su deseo en estas criaturas y también para que sean engañadas. ¿Qué dice él? Mire, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedor del bien y del mal. ¿Qué quería hacer ese querubín protector que se rebeló y se halló maldad, lleno de iniquidad y pecó? Quería ser semejante al Altísimo. Y aquí está la misma propuesta, ahora para Adán y Eva. ¿Y qué hace Eva en este caso? Estaba aquí. Bueno, nosotros vemos a Eva. Dice, al ver a la mujer, versículo 6, que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. Y dijo, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. ¿Será que Eva al comer llegó a ser igual que Dios? ¿Qué pasó? Ustedes van a ver desgracia, pecado, maldad, sufrimiento, tristeza. He ahí donde y la manera cómo finalmente entró el pecado, el mal en este mundo. De hecho, nosotros podemos ver lo que dice Romanos capítulo 5. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Dice, por tanto, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cómo entró el pecado y la consecuencia del pecado, el sufrimiento, el mal en este mundo? Por causa de un hombre. Así la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, por eso es que todos, como hemos sido también destituidos de la gloria de Dios, todos pecamos, todos somos pecadores. Nosotros hemos heredado finalmente esta naturaleza del cual cosechó Adán y Eva por haber pecado, por haber desobedecido. ¿A dónde entró? A este mundo. ¿Había maldad, había pecado, había sufrimiento en este mundo antes? No, Dios no lo creó así tampoco. Entonces vemos a una pareja que también fue engañada. Mira que antes de hacerlo con el ser humano, Satanás también lo hizo con alguien más, con muchas más, con muchos seres vivientes más. Apocalipsis, capítulo 12, nosotros vamos a ver ahí en el versículo Apocalipsis 12, tú vas a ver en el versículo 3 y 4, dice, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Dragón, ¿quién es el dragón? Nosotros lo vimos en los versículos 8 y 9, 7, 8 y 9, que es la serpiente antigua, diablo y Satanás, del mismo que se está hablando aquí. Y dice el versículo, y el dragón, el versículo 4, dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. He ahí, se está utilizando un lenguaje simbólico, cola. En la Biblia tú puedes ver lo que dice Isaías 9, del 15 al 17, si no me equivoco. Cola se refiere a mentira, ¿está bien? A mentira. El que habla mentira es la cola. Por eso es que Dios nos ha llamado a ser cabeza, a hablar verdad, ¿sí? Compartir la verdad. Entonces, a través de la mentira, Él engañó, dice, arrastró la tercera parte de las estrellas. Con la mentira arrastró la tercera parte del cielo. ¿Qué son estrellas en la Biblia? Estrellas en la Biblia, tú vas a leer y se refiere a ángeles. Y fue lo que hizo Satanás, fue lo que hizo el diablo, fue lo que hizo Lucifer. De hecho, cuando tú ves en lo que leímos en Apocalipsis 12, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Él no vino solo.
vino también con otras huestes angélicas, que en la Biblia obviamente son descritas ahora como demonios, como principados y potestades de las tinieblas. ¿A través de qué? Del engaño. Es el modus operandi de él. ¿Tú crees que él hoy no trata también de engañarnos? ¿Tú crees que hoy él también no trata de poder arrastrarnos y que sigamos siendo súbditos de él y que no obedezcamos a Cristo, la palabra de Dios? También lo sigue haciendo. También lo sigue haciendo. El tercer y último punto, que ya es la recta final, ya nosotros hemos visto el primer punto, cómo se originó el pecado, el mal, el sufrimiento en este mundo. Vimos el punto número 2, el modus operandi, que nos permite ver a nosotros cómo este mundo ha sido afectado. De qué manera el pecado y el mal entró en este mundo. Y de hecho también cómo podemos nosotros ser afectados. Cómo nuestras casas, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras vidas pueden ser afectadas también por esto que entró al mundo y que el mundo ha sido afectado por ello. Por eso, al principio les dije, a pesar de que la guerra se originó en el cielo, en este querubín protector, el desarrollo de ella ha sido en este planeta Tierra. El último punto es el fin y la solución del pecado, de la maldad y el sufrimiento, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que inmediatamente cuando Adán y Eva pecan, en Génesis capítulo 3, versículo 15, tú vas a ver ahí que nosotros encontramos la primera promesa mesiánica. ¿Dónde está aquí? Génesis capítulo 3, versículo. Ok, la primera promesa mesiánica. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La pregunta es, ¿a quién se le dijeron estas palabras? Si tú lees el versículo anterior, versículo 14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Entre ti quién? Entre ti la serpiente. ¿Y entre quién? La mujer, aquella que había sido engañada. Pondré enemistad, es decir, Dios se iba a interponer en la amistad que había hecho la pareja humana con el enemigo de Dios. Se iba a interponer en ello, iba a poner enemistad, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros vemos simiente y claro, por ejemplo, si nosotros leemos Juan 8:44, nosotros vamos a darnos cuenta que sí, cuando nosotros vemos en la Biblia simiente, en este caso para la mujer, nosotros podemos decir ya la descendencia de la mujer, de Adán y Eva, la genealogía, ¿no? Sus hijos, ya. Iba a poner enemistad entre ellos y ¿quiénes? ¿Será que Satanás también tiene descendencia, tiene seguidores? Bueno, mira lo que dice Juan 8:44, libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Quiénes son aquellos seguidores descendientes del diablo, de Satanás? Bueno, aquellos que hablan mentira, aquellos que obedecen a la mentira, aquellos que finalmente no hacen ni obedecen la palabra de Dios. Él ha sido homicida desde el principio. Caín, ¿de quién fue hijo? ¿De quién fue descendiente? Bueno, precisamente porque también asesinó una conducta, un patrón que se repitió ¿de quién? De Satanás, aquel que también atentó contra la vida de los hijos de Dios. Entonces, ¿será que Satanás tiene seguidores? Sí. Y Dios iba a poner enemistad. Dios iba a interponerse entre ellos. De hecho, mira lo que dice Hechos 13:10, que también nos va a mostrar un poco acerca de que si Satanás tiene o no seguidores. Hechos 13:10 dice así, dice, le dijo, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, le dijo, le estaba hablando a un mago,
Dice, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahí está. Entonces, ¿será que Satanás tiene seguidores? ¿Tiene súbditos? Sí. Y son seres humanos. Y por eso es que Dios dice, me voy a interponer, voy a dar la posibilidad de poder finalmente quebrar esta amistad, si es que ellos me permiten. Y ahí donde nosotros podemos encontrar en la promesa que de la simiente de la mujer iba a venir uno, porque de hecho la simiente suya, la simiente de la mujer están en forma singular, refiriéndose que no era una multitud, no era un pueblo, no eran varios los que iban a pisar la cabeza de la serpiente, sino que iba a ser uno, nada más, de la descendencia, de la genealogía, que le iba a dar el golpe final ¿a quién? A Satanás, aquel que se había revelado y que también había engañado a la mujer y finalmente del cual su esposo fue partícipe. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Cuando tú lees el libro de Gálatas capítulo 3, 16, mira lo que dice Gálatas 3, 16. ¿Quién fue ese que finalmente pisó la cabeza? ¿Sí? ¿Quién fue ese que de la descendencia de la mujer le dio el golpe mortal? ¿Sí? Y finalmente puso punto final y dio solución a la maldad, al sufrimiento y al dolor. En este mundo, mira lo que dice Gálatas 3, 16. Dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. ¿Quién fue ese que le dio el golpe mortal a la serpiente? Bueno, Cristo Jesús. Un texto más, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice Juan, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es el Hijo de Dios que apareció para deshacer las obras del diablo y darle el golpe mortal? Cristo Jesús. Cuando Juan vio a Jesús que venía caminando, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y una voz se escuchó y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Cuando Jesús colgado en la cruz, ¿qué fue lo que dijo el centurión? Verdaderamente este es un Hijo de Dios. Y por eso es que ahí Cristo pudo darle el golpe mortal a aquel que descendió de la genealogía, de la descendencia, de la mujer, que finalmente se le prometió en un principio que esto ocurriría para ponerle fin y punto final y darle solución al sufrimiento, a la maldad en este mundo, no solamente en este mundo, sino en el universo entero. Familia querida, amigos queridos, tú que me escuchas, cuando tú lees el libro de 1 de Corintios, tú te vas a dar cuenta que lo que confirma la victoria o este aplastamiento de la simiente, quien es Cristo, a la serpiente, más allá de la cruz, es la resurrección de Cristo. Pablo en 1 Corintios tú vas a ver que dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, de nada serviría predicar, no hubiera solución, no hubiera tal vez esa esperanza de que hay victoria, de que hay poder, de que hay solución, de que puede finalmente haber vida a pesar de que tal vez la muerte ha reinado en este mundo. Entonces Cristo ha resucitado y esa es nuestra mayor garantía. Tú vas a ver en todo el libro de 1 Corintios capítulo 15, todos los versículos, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y si en Adán todos morimos, todo aquel que cree en Cristo finalmente tiene la posibilidad, la potestad de ser hechos hijos de Dios y también vivir en Cristo Jesús. De hecho, el versículo 54, al final,
Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Es ahí donde finalmente nosotros vemos que hay solución y hay punto final. Y es por eso que cuando Cristo resucitó, toda potestad se le dio a Él de poder destronar a Satanás de este mundo, recuperar el trono, ¿sí?, de este mundo, de este planeta Tierra, y darnos la posibilidad de poder heredar con Él juntamente todas las cosas. Por eso es que el enemigo fue echado fuera, ya no tiene entrada, nuestro representante es Cristo Jesús en el cielo. Jesús es nuestro representante. Aquella responsabilidad que se le dio a Adán, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, la recuperó. Nosotros vemos ya en el libro de Apocalipsis que el mal, Juan ve ahí la visión donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mal ya no existía más. El mar ya no existía más. Y ahí donde Él enjugará toda lágrima, es ahí donde ya no habrá más llanto, más dolor, no habrá más sufrimiento. El tabernáculo de Dios vendrá, morará con nosotros, seremos sus hijos, su pueblo, y Él será nuestro Dios. Así que hay esperanza. Cristo ha resucitado. ¿Sí? Si bien es cierto, hemos sido víctimas del mal, del pecado, del sufrimiento, déjame decirte que en Cristo podemos ser más que vencedores. Y a pesar de que aún estamos en este mundo peregrinando, hay esperanza de vida eterna, de un mundo mejor, ¿sí? De un mundo donde el mal y el sufrimiento ya no reinará. Que el Señor te bendiga, comparte este estudio de la Biblia con aquel que tú piensas que puede ser de bendición. Un abrazo, nos vemos en la segunda lección.